Cuando comenzamos, vamos a empezar a hablar de las bacterias. Estas bacterias son las células más pequeñas e independientes que aparecen en, en el planeta Tierra, y las mismas tienen características que las diferencian de las células eucariotas. Las células eucariotas poseen muchas organelas que van a cumplir distintas funciones. En cambio, la célula procariota no presenta organelas. Ambas tienen una membrana celular, que es el límite de la célula. Esta también la posee, acá está marcada de color negro, pero esta va a tener, por ejemplo, puede llegar a tener pared celular y una cápsula. ¿Tienen ADN? Sí, ambas tienen ADN, solamente que las procariotas tienen un ADN en un nucleoide, ADN circular, y esta lo va a tener en un núcleo. Hay algo que caracteriza a la célula, que es el proceso de transcripción y traducción. En este proceso de transcripción y traducción es cuando el ADN es copiado por un ARN y después ese ARN es traducido en una proteína. Este proceso, dentro de lo que es la célula eucariota, sucede en distintos ambientes. Primero que nada, la transcripción va a suceder dentro de lo que es el núcleo, mientras que la traducción va a suceder dentro de lo que es el citoplasma. En cambio, en las bacterias ocurre todo dentro de lo que es el citoplasma. Otra de las características que va a presentar las bacterias es que pueden llegar además a tener una pared celular con un material que es viscoso, que se llama cápsula. También tienen flagelos o pueden tener fimbrias o pelos en su exterior. Eso les va a permitir a las células adherirse a diferentes superficies, no solamente movilizarse. Cuando hablamos de la estructura bacteriana, vamos a observar que estas bacterias van a tener diferentes morfologías. Dentro de esta podemos apreciar a estas formas esféricas, que son los cocos. En este caso estamos hablando de estafilococos cuando están en forma de racimo, o en este caso, que es en línea, son streptococos, ¿sí? Un coco al lado del otro. Acá estos que parecen con esta forma redondeadita, pero no redonda del todo, se llaman bacilos, son como si fueran bastones. Estos que son así largos se llaman como una hélice, se llaman espiroquetas, y estos como si fueran un bacilo con una coma, son las vibriones. Dentro de lo que es estas bacterias, vamos a hablar de que el diseño particular que tienen las bacterias se deben a todas esas capas que forman la parte externa de la bacteria, y tienen además sustancias químicas que son similares tanto en las eucariotas como en las procariotas, que son el ADN, el ARN, las proteínas, los carbohidratos, los fosfolípidos, pero en las bacterias existen los peptidoglucanos y los lipopolisacáridos. Y es así que es muy importante caracterizar a las bacterias de acuerdo a sus envolturas. Entonces vamos a empezar con una de las primeras, que es la cápsula. Muchas células bacterianas se van a rodear como de un gel. Este gel evita que se sequen. Y de acuerdo a la cantidad de este gel, vamos a hablar de cápsula, pero si es aún mayor la cantidad, es una capa que se llama, va a crearles una apariencia amorfa, y se llama capa mucilaginosa. Esta capa se va a teñir con mucha facilidad. La mayoría de las cápsulas están formadas por distintos residuos
de azúcar y algunos tienen polipéptidos simples. Las cápsulas van a proporcionar cierta protección general a las bacterias, pero su función principal es protegerla del sistema inmune del huésped en el que se encuentran. Una de las más conocidas es la Streptococcus mutans. Esta es una de las bacterias que va a ocasionar las caries. Va a tener una cápsula que va a estar formada por dextrano y carbohidratos, que está fabricado en presencia de sacarosa. La sacarosa se encuentra en todos lo que es dulces, azúcares. Vamos a hablar de la pared celular. Esta pared celular se va a encontrar inmediatamente después de la membrana celular, ¿sí? Esta es una pared bastante rígida y hay en algunas células que no aparece, como por ejemplo en los micoplasmas y en la clamidia. Los micoplasmas es una bacteria que ocasiona neumonía y la clamidia es una bacteria de transmisión sexual que puede afectar el útero, el recto e incluso a veces la garganta. La pared lo que va a hacer es proteger a las bacterias de las alteraciones que pueden aparecer por turgencia, evitando que se rompa esta bacteria, que se dañe, ¿no? Evitando lo que se llama la lisis bacteriana. En el medio externo hay distintas sustancias que se ingresan a la bacteria, a la larga esta comienza a hincharse y se rompe, ¿sí? Es por eso que esta pared celular les otorga una protección extra, pero no todas las bacterias van a tener pared celular. Para poder distinguir a las bacterias, se creó una técnica que es la técnica de tinción Gram, que permite determinar cuáles son las bacterias, las gram positivas y las gram negativas, que se van a diferenciar básicamente por su pared celular. Y ahora vamos a ver las características que tienen estas paredes para poder entender cómo más adelante, cómo se desarrolló esta técnica Gram. Vamos a comenzar con la pared de la gram positiva. Esta pared de la gram positiva está formada por péptidoglucano. Esta estructura lineal van a ser péptidos glucanos que está formado por azúcares alternados, que son la N-acetilglucosamina y la N-acetilmurámico, ¿sí? Y cadenas de tetrapéptidos. Son 4 péptidos unidos. A su vez, de acuerdo a las cadenas de péptidos que tienen, se van a formar estos puentes. En este caso estamos hablando de un puente de pentaglicina, que es propio de una bacteria. Pero estos puentes van a variar y van a ser distintos entre una bacteria gram positiva y otra. Este peptidoglucano va a formar todo un armazón por alrededor de las bacterias, ¿sí? Ahí está. Bien. Por ejemplo, en la Staphylococcus aureus vamos a tener la presencia de este armazón de peptidoglucano con los puentes que recién vimos, que son los puentes de pentaglicina, y le va a otorgar esa protección. La Staphylococcus es generalmente lo que hace es formar abscesos y distintas infecciones en la piel, como la que estamos observando en esta imagen. Bien, este peptidoglucano lo que va a hacer es darle a la bacteria
una resistencia hacia la ósmosis, hacia esa entrada de agua que puede, digamos, que puede lesionar o dañar a esta célula. Y generalmente a las gram positivas se las trata con penicilina, ¿sí? La penicilina es importante porque va a bloquear a los puentes que vimos recién que se forman en los peptidoglucanos, no permitiendo que se formen los puentes, y por eso va a promover la lisis celular, ¿sí? Vean acá el mecanismo de acción, simplemente es una bacteria que tiene la pared celular, es una gram positiva, se une a la penicilina y evita que se formen los puentes en los peptidoglucanos, por ende muere la bacteria porque no tiene pared celular, ¿sí? Inhibe la síntesis de la pared celular. Otro de los componentes que van a tener las gram positivas es el ácido teitoico. Este ácido teitoico está formado por fosfato de glicerol o fosfato de ribitrol y tiene diferentes longitudes. Lo importante de este ácido teitoico es que va a estar uniendo a la pared celular, a la membrana de la bacteria, y a su vez va a permitir que se adhiera a diferentes superficies, ¿sí? Que la célula se pueda adherir a otras superficies. Después tenemos la pared celular de la gram negativa. Si nos ponemos a observar a simple vista, ya hay características que difieren entre una gram positiva y una gram negativa. Las dos tienen membrana citoplasmática prácticamente igual, formada por fosfolípidos, por proteínas transmembrana, pero fíjense en la capa de peptidoglucano. Es súper grande en las gram positivas, sin embargo en las gram negativas es solamente una capa, y después tiene una membrana externa. Esta membrana externa es parecida a esta que vemos acá abajo, formada por fosfolípidos, pero va a tener muchas proteínas. Entonces, es de destacar que la cantidad de peptidoglucano en las gram negativas es muy reducida y va a tener diferentes espacios. Uno de esos espacios son los espacios periplásmicos. En estos espacios periplásmicos hay distintas enzimas con funciones hidrolíticas. Y después tiene esa membrana externa que tiene distintas características. Dentro de esa membrana externa aparecen los lipopolisacáridos o LPS. Estos LPS están formados por un lípido A. Este lípido A, que es la primera parte que tenemos, es tóxico. Un corazón o core, ¿sí? Y un antígeno O. Esto les otorga a las una protección extra a las gram negativas, lo que les va a impedir que sean destruidas tan con facilidad. Pero a su vez estas gram negativas necesitan incorporar nutrientes. Si bien van a ser prácticamente impermeables por muchas sustancias, necesitan para su subsistencia incorporar nutrientes. Y es por eso que tienen poros. Estos poros o porinas aparecen en la membrana externa y van a posibilitar el ingreso de diferentes nutrientes. Básicamente, la importancia de esta membrana externa es que le ha permitido crear un periplasma con enzimas hidrolíticas, presenta una fuerte carga negativa y le proporciona una barrera impermeable a esta bacteria. Bueno, en 1884, perdón, no 1009, aparece este señor, que es Hans Christian Gram,
que idea un método para distinguir a las bacterias gram positivas de las negativas. En esta tinción, que fue tan importante en esa época y es utilizada hasta hoy en día, se produce la tinción primero de las bacterias con una solución de yodo o yoduro de potasio. Las bacterias quedan con ese color, que es un color violeta. Luego se produce una decoloración con solvente de alcohol y acetona, y van a quedar las bacterias teñidas con diferentes colores. Por ejemplo, acá podemos ver que las que van a quedar violetas son las gram positivas, y las que son rojas son las gram negativas, ¿sí? Bien. Después de identificar las gram positivas y las gram negativas, también se puede identificar si son cocos, bacilos, espirilos, para poder clasificarlas. ¿Sí? Bueno, identificamos si es gram positiva o gram negativa, gram positiva, y después clasificamos. Acá vemos cocos y acá podemos observar a bacilos. Bien. Después vamos a hablar de la membrana plasmática. Esta membrana plasmática es igual a la célula eucariota, tiene fosfolípidos, tiene proteínas, pero tiene proteínas que son receptoras de quimiotaxis, es decir, de sustancias químicas que van a interactuar con la célula bacteriana. Además, anclada a esta membrana plasmática está el cromosoma bacteriano, es decir, el ADN, porque en el caso de que se produzca lo que se llama la fisión binaria, se transporta parte del ADN para una célula hija y parte para el otro. También cumplen una función que es la de transporte de electrones. Es decir, que la membrana tiene muchas funciones que cumplen las organelas dentro de una célula eucariota. También va a participar en la excreción de distintas proteínas hacia el exterior, como por ejemplo exotoxinas o enzimas hidrolíticas, implicadas en lo que es la producción de la patogénesis o la enfermedad. Bien, después de la membrana, otra de las características que tienen las células, las bacterias, son los flagelos. Los flagelos van a posibilitarle movilidad a las bacterias, tanto las gram positivas como las gram negativas. Y se llaman trichous. Los trichos son monotrichus cuando tiene uno, lofotrichus cuando tiene varios, y así vamos a ir nombrándolos, pero fíjense que en este caso, con solamente tenerlo en un lateral, le va a permitir que la bacteria se mueva hacia un lado. En cambio, en esta que aparecen en los dos laterales, la bacteria prácticamente va a girar. Estos flagelos son proteínas helicoidales y giran. Son responsables de la locomoción y están formados por una proteína especial que se llama flagelina. También están anclados a la membrana plasmática, ¿sí? Después tenemos a las pilosidades. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Las enterobacterias, que son bacterias que afectan, que producen infecciones, muchas de ellas como la Escherichia coli, que es también una enterobacteria, actúan a nivel del tracto intestinal y producen diarrea. Después tenemos a las pilosidades. Dentro de estas pilosidades, que son como pelos, también llamados fimbrias, son prolongaciones, son como vellosidades, y aparecen también tanto en gram positivas y gram negativas. Van a estar formados por una proteína que se llama pilina, y a veces tienen que ver con
hay pilosidades que son pilosidades sexuales porque van a permitir el traspaso de distintas características de ADN entre una bacteria y otra. Tienen las pilosidades, lo que van a permitir es que se adhieran las células y van a permitir también lo que se llama la transferencia genética. Estas pilosidades tienen movimiento de látigo, ¿sí? A diferencia de esta que es un flagelo, la flagelina, un hélice, y acá en las pilosidades es un movimiento más de látigo. Bueno, el citoplasma bacteriano. El citoplasma bacteriano, además de encontrarnos con el nucleoide donde teníamos ese ADN circular, tenemos... tiene un aspecto que es bastante granuloso porque va a presentar muchos ribosomas. Y se presentan muchos, pero un gran número de ribosomas significa que hay una tasa de crecimiento y que esa bacteria está por reproducirse, ¿sí? Entonces están ocurriendo muchísimas reacciones metabólicas en este citosol. Lo otro que es muy importante, es el nucleoide. Este nucleoide bacteriano solamente lo vamos a encontrar en un cromosoma. Existen 4.000 genes van a formar parte de ese ADN circular. Es como si fuera una doble cadena súper enrollada y que se va a adherir a la membrana celular, ¿sí? Es importante de la transcripción y la traducción, así que es súper importante. Pero además de este ADN, hay un ADN circular más pequeño, ¿sí? Que es el plásmido. Los plásmidos están totalmente cerrados y están separados del cromosoma, ¿sí? Y hay diferentes copias de plásmidos dentro de las bacterias. Muchos de estos plásmidos codifican la producción de distintas enzimas que van a producir sustancias tóxicas para proteger a la bacteria. Son los plásmidos los responsables de la resistencia a los antibióticos, porque una vez que una bacteria sabe qué sustancias tóxicas emitir para evitar morir, estos plásmidos van a ser transmitidos hacia otra bacteria y se vuelven todas resistentes a un determinado antibiótico. Bien, las esporas. Las esporas, vamos a hablar de endoesporas, primero que nada, que son formas muy pequeñitas y deshidratadas y que están totalmente inactivas. Las van a producir las bacterias cuando están limitadas de nutrientes. Muy pocas especies van a producir endoesporas. Por ejemplo, las gram positivas sí las producen. Entonces, tenemos una bacteria, digamos, el ambiente no es el adecuado para su crecimiento y comienza todo un proceso donde va a ir creando una corteza, un exosporio, una capa cortical aún más importante, hasta formar una espora libre. Estas esporas, como les decía, hasta que no encuentran el ambiente adecuado, no van a germinar, se dice, no van a crecer. Pero cuando lo encuentran, producen enfermedades variadas, como por ejemplo el tétano, ¿sí? La gangrena. Esta es gangrena aerus, porque produce unas ampollas. Después tenemos el carbunco. El carbunco se produce, aparece una herida y aparece como si fuera una picazón de una araña y es esta bacteria. El botulismo, que aparece generalmente en comida elaborada, ¿cómo es? En
en las conservas, ¿sí? Así que todas estas bacterias están a modo de esporas y cuando encuentran el ambiente adecuado, germinan, ocasionando estas enfermedades. Bueno, por último, el crecimiento del metabolismo. El crecimiento es el aumento de tamaño de estas bacterias y el metabolismo son todas esas reacciones químicas que suceden dentro de la bacteria. Con respecto al metabolismo, vamos a compararlo con el de las células eucariotas y el que más se conoce es de la Escherichia coli. Es a una velocidad que es 10 a 100 veces mayor que en las células eucariotas. Es versatilidad, se refiere a que puede utilizar cualquier tipo de requerimiento nutricional. Sencillez, sí, porque ocurre dentro del citoplasma y no necesita de las organelas. Y de naturaleza única, porque produce estructuras, como por ejemplo, habíamos visto la pared celular, que tiene peptidoglucanos o lipopolisacáridos, que son característicos de las bacterias y no de otras células. Dentro de lo que es la división, fíjense que se llama fisión binaria, donde se duplica el cromosoma bacteriano y se va a separar hasta separarse del todo la célula, lo que produce dos células hijas. Va a depender de cada especie, va a depender de la composición química, de la cantidad de nutrientes y de la temperatura, ¿sí? Como les dije anteriormente, la Escherichia coli es una de las más conocidas porque se sabe a qué temperatura, qué requerimientos nutricionales tiene, entonces se ha podido experimentar con esta bacteria de muchas maneras. Hay bacterias que crecen ante la presencia de oxígeno, se dicen que son aerobias, y otras que no, que es cuando hay oxígeno mueren, entonces se las llama anaerobias. Entonces también este es otro de los requisitos que van a necesitar las bacterias para poder desarrollarse y crecer. Bueno, con respecto a la morfología, ya habíamos visto que se dividían en cocos cuando tenían esta forma esférica, cuando tienen esta forma de bastones se llaman bacilos, o cuando tienen esta forma que es helicoidal, son las espiroquetas. Y los vibriones tenían la forma de bacilo con una colita. Que es importante también identificarlos para saber qué bacteria, ante qué bacteria estamos. Cuando hay alguna bacteria, lo que se produce es un aislamiento de este microorganismo y mediante diferentes técnicas en laboratorio se van a cultivar en estas, se llaman placas de Petri, nuevamente con una temperatura adecuada, con un pH, con nutrientes, para que se comiencen a formar estas diferentes colonias de bacterias, las cuales después se van a aislar, se va a hacer un recuento mediante diferentes técnicas y se va a poder determinar mediante la técnica Gram ante qué bacteria estamos, ¿sí? Ahí es con la técnica Gram y con otras o visualizándolos al microscopio se puede identificar ante, digamos, la presencia de una determinada bacteria. Y con esto damos por finalizado el tema de bacterias. Hasta la próxima clase.